damos la bienvenida a Sala de Ensayo, un podcast de la Escuela de Teatro de la Universidad Finisterra. Agradecemos a la Escuela de Periodismo y a Postdata que nos ha recibido en sus estudios para poder conversar hoy día con Marco Antonio de la Parra, psiquiatra, dramaturgo, también crítico con obras importantes como Lo crudo, lo cocido, lo podrido, La pequeña historia de Chile y Crime Video, y además docente de nuestra escuela. Y con Luis Ureta, director de la emblemática compañía La Puerta, con obras como Informe para una academia, Edipo Asesor. Recientemente estrenó la obra Subterráneo en nuestros teatros y también docente de nuestra escuela. Hola Luis, hola Marco Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí muy agradecidas de que vengan a conversar con nosotros. Esto a partir del proyecto en que estamos trabajando junto a un equipo de la universidad para reunir la crítica teatral de Hans Hermann, porque él también hizo crítica cinematográfica y de danza, ¿sí? Y yo sé que ustedes lo conocieron. Quería preguntarles cómo conocieron a Hans Hermann. Bueno, parto yo entonces. Conocí a Hans producto de una cuestión más bien, ¿cómo decirlo?, universitaria, ¿no? Yo estudiaba en la Escuela de Teatro de la Chile cuando recibo la primera crítica de Hans a propósito de la obra Maratzade, dirigida por Fernando González, y que fue por todos nosotros muy observada, ¿no? Era muy relevante, jóvenes que recién emergían, salían de la universidad y se contactan con el mundo profesional, entonces nos interesaba mucho recibir desde el punto de vista profesional una mirada crítica sobre nuestro desempeño. Y en ese momento era la crítica algo realmente importante para quienes hacíamos teatro y teníamos una mirada sobre la función del crítico, una alta valoración, ¿no? Y en ese sentido estábamos también en conocimiento de lo importante de Hans en términos de su oficio como crítico. Así que el contacto directo desde mi perspectiva o desde mi experiencia dice relación con la lectura de su primera crítica a este montaje que él tituló como Locura Juvenil. Pero además de aquello, yo conocía a Karin Hermann, que era diseñadora, y es diseñadora, formada también en la Escuela de Teatro de la Chile. Entonces yo me acuerdo, conocí tangencialmente a Hans, diría yo, siguiendo a Karin Hermann por la Alameda. En alguna salida de las clases, dije, qué guapa esta chica, y la seguí. Y la seguí por la Alameda, pero no llegué hasta el domicilio, digamos. No pasó a mayores. No pasó a mayores, pero Karin, recuerdo, estaba con un chaleco color azul marino. Mira tú. Hasta ahí no llegó. Además, pero no sabía que era hija del crítico. Mira. Qué bueno. ¿Y tú, Marco Antonio, recuerdas cuándo lo conociste? Sí, mira, el Hans era una figura dentro del medio teatral reconocida y considerada. Eran tiempos gratos en la existencia crítica. O sea, había medios que cubrían el teatro y había críticos que se podía uno seguir y que era importante saber qué decían de lo que uno estrenaba. Entonces yo tuve una historia divertida con Hans, digamos. Primero las cosas buenas, cuando él asiste al estreno de Matatangos, digamos, y pone un titular que fue clave: nace un autor. Y me pone así. Y esto fue como, mira, o sea, bingo, o sea, estamos haciendo algo ya que me califico como autor, digamos. Y luego, cuando hicimos La secreta fascinada de cada día, un título muy gracioso, Dos psiquiatras sueltos. Y que era también, hablaba del reconocimiento y cómo funcionaba esto. Pero luego tuvimos un chascarro que es muy divertido y que es histórico ya, cuando hice una crítica que a mí se me olvidó de puro irritante, que era que decía:
los 3/4 de hora más aburridos de mi vida. Se llamaba 9 palabras. Estuvimos evocándola justo. Sí. El título era 9 palabras y decía como los 3/4 de hora más largos de mi vida. Claro, una obra, Lucrecia y Judith, que es una obra muy, muy onírica, muy, muy Jodorowsky, así, muy, muy loca. Y la dirigió la Pali, con la Coca Guasini. Y fue una cosa muy dolorosa. Estaba Pedro Vicuña también en el elenco. Era un elenco interesante. Claro. Había cosas que... Creo que estaba la Tichi también, creo, no estoy seguro. Pero era una apuesta ambiciosa, loca, y fue una crítica que se le pasó la mano. Y yo dije, no puede hacer eso. Y lo hizo. Lo pasamos pésimo con la Pali. Quedamos todos muy golpeados con esto, ¿no? Porque la crítica golpeaba, o sea, golpeaba bien, nace un autor, qué sé yo, etcétera, o golpeaba de esta manera un poquito pasada de rosca. Pero después hubo un momento muy grato y muy bonito cuando se estrenó La Pequeña Historia de Chile, en que hizo una crítica fantástica, o sea, no la dejaba muy por alto la obra, le auguraba vida a la obra, digamos. O sea, en esto los críticos son súper interesantes. Hay crítica, por ejemplo, La Secreta Obscenidad de Cada Día, que alguna crítica por ahí que no daré nombre dijo, no, esto va a pasar rápidamente de moda, son solo comentarios de actualidad, chistes menores, y la obra ahí está en pie 40 años después, digamos. Ahí no la chuntó. Ahí no, pero este no era Hans, era otro. Era otro crítico que no nombraré. Lo interesante es que había varias críticas, ¿no? Y uno juntaba críticas, era algo que uno tenía por lo menos 6 voces, digamos, que te mostraban incluso con diferencia entre ellos, y lo más bonito fue lo de La Pequeña Historia de Chile, que la ponía muy por arriba y la colocaba en un nivel muy importante como obra, como parte del patrimonio nacional. O sea, era una cosa bien tremenda, digamos, y que me emocionó mucho, digamos. Con lo otro, con Hans, era encontrarse con él en los estrenos y el humor sarcástico que tenía cuando estábamos criticando televisión, que también criticó televisión en algún momento él. Entonces me hizo un chiste. ¿Y tú? ¿A qué hora duermes? ¿Qué vida matrimonial tienes? Así, esto a voz en cuello, digamos, en medio de la sala, no recuerdo cuál era, y muerto de la risa. O sea, Hans tenía un sentido del humor feroz, digamos, ¿no? En eso no perdonaba. Las 9 palabras se pasó de rosca, pero tenía que ver con su humor. O sea, ¿qué iba a hacer uno? Hans estaba suelto, igual que nosotros éramos 2 psiquiatras sueltos. Claro. Hans era una fiera, digamos, en eso. No sé, ¿te tocó a ti algún mordisco? No. ¿O alguna cosa? Sí, un pequeño mordisco con Ulises, ¿no? Sin metas claras, tituló su comentario. Pero yo creo que tenía razón. Tenía toda la razón. Nosotros con esa obra queríamos realizar originalmente una reflexión sobre la patria, pero no entendida como un lugar geográfico, sino que como ese espacio en donde uno quisiera estar, ¿no? Pareciera ser que la patria es el lugar en donde uno no está, pero anhela estar. Pero la obra en el camino terminó transformándose en un montaje que sí nos dio a la puerta muchos beneficios desde el punto de vista económico, porque el foco empezó a estar en lo lúdico. Entonces estábamos llenos de marionetas, de sombras chinas, de utilerías muy juguetonas, efectos de iluminación, etcétera, ¿no? Entonces, más bien contamos la anécdota desde un punto de vista visual, ¿no? El trabajo de diseño lo hizo Gastón Vega. Y es una obra que para nosotros tuvo un alto significado porque importó una convocatoria bastante importante en comparación a las otras obras que habíamos hecho antes. Ulises, Zaratustra, que tenían un público diferente, más de elite, si se quiere. Entonces, en ese sentido, sí, Hans creo que logró detectar que acá nos quedamos un poco a medio camino, y terminó siendo un montaje que no respondió finalmente a las orientaciones que inicialmente habían estado en el origen
del proyecto. Y si reviso las críticas de Hans, sus títulos siempre fueron muy, no, pero en nuestro caso, muy descriptivos, muy secos, ¿no? Kafka en escena, irreverencias parrianas, y en ese sentido sí, le agradezco mucho que haya hecho un comentario crítico de la primera obra que yo estrené como director de La Puerta, ¿no? Comedia funeraria. ¿Qué crítico va a ver un primer montaje de un grupo? En fin, y es la única crítica que tiene esta obra que haya sido publicada en los medios, en el diario La Nación. Fue una nota de Carmen Mera y la crítica de Hans, cosa que nosotros rubricamos en la obra Tsunami. Ahí mencionamos, Tsunami fue una obra que hablaba sobre los 30 años de La Puerta. Y en ese proyecto entonces revisamos también qué había dicho la crítica en estos 30 años, digamos. Uh-huh. Sí, es interesante como lo que ustedes están planteando como un diálogo, ¿cierto? Sí. En el fondo las voces críticas dialogaban con la producción teatral. En ese sentido quería preguntarles cómo era ese diálogo y cómo interactuaba la crítica o los y las críticos con los creadores, quienes estaban del otro lado del escenario. Pero primero los medios funcionaban y hablaban de teatro. O sea, no solo los medios de los diarios. Habría programas de televisión, digamos. La Negra Estéreo, digamos, tuvo crítica en televisión. O sea, luego del estreno, al día siguiente estaba en televisión comentándose La Negra Estéreo. No me acuerdo. Y bueno, y la prensa tenía páginas dedicadas a espectáculos que eran páginas, digamos. O sea, ocupaban, como tú recuerdas, La Nación, Hans Hermann, o Ercilla, digamos, también publicó bastante tiempo. Entonces uno tenía tanto de dónde afirmarse, o sea, en ese sentido, no era esa cosa que ahora uno espera que salga un tweet o dos tweets, digamos, para que no se entonces, porque el espacio no existe. O a ver si se decidió a tal crítico a estacionar en tal lugar donde da miedo dejar el auto, digamos. Entonces, una cosa como que estuviéramos totalmente desconectados, digamos. Con Hans el diálogo era permanente, o sea, cuando estrenamos Ofelia, dirigida por Rodrigo Pérez, le puso el otro Pérez y el otro Parra, refiriéndose a la comparación porque Ofelia a él no le gustó, a mí me encantó, y a otros críticos también les gustó, digo, pero a él no le parecía, pero te hacía ironía y te jugaba con eso. Cuando otra obra que no sé si me gusta tanto, que el Titán Isolda, me puso Don Marco y Don Antonio, separando los dos autores en mí, digamos. Y tenía toda la razón, dos autorías distintas. Entonces uno estaba recibiendo información para poder pensar el teatro que uno estaba haciendo. O sea, era parte del ambiente teatral la presencia del crítico como una figura enriquecedora. Los medios estaban preocupados de eso. Incluso hay algo que es bien importante, o sea, en plena dictadura, igual como sucedió en España, con el diario ABC, que es un diario de derecha, sin embargo el ABC en el franquismo publicaba críticas de las obras, digamos, bastante abiertas. Y acá teníamos diarios, bueno, los diarios que se podía tener en dictadura, las revistas que empezaron a aparecer luego, empezaron a informar, y era un sitio de cierto pensamiento bastante libre. O sea, esto incluso en el Mercurio, digamos. O sea, con otro crítico, la Secretaría de Obscenidad fue muy importante, y el éxito que tuvimos fue muy importante por ciertas críticas que aparecieron en el Mercurio. Entonces, en ese sentido, los medios funcionaban. Había y sobre todo la parte de espectáculos tenía una cierta independencia muy rica, digamos, muy rica. Uno estaba esperando qué estaban estrenando el otro grupo de acá, otros de allá, digamos, qué estaban pasando. Era algo infinitamente más abundante y sabroso que lo que vivimos ahora, que no hay ni cartelera, o sea, la gente tiene que saber manejar Internet para poder saber qué se está dando, digamos, eso ya corta un montón de público. Sí, Pedro Labra nos comentaba lo mismo ahora, o sea, lamentaba como desde la cartelera en adelante la falta de espacios para comentar la programación teatral. Lo que era la corbata, porque no se peleaba por pagar la corbata, que era esa cosa, esa lista larga de obras. Ah, claro. Y entonces
Ahora tú no sabes ni siquiera dónde están pasando las películas. O sea, tienes que entrar a internet, hay que saber manejar la página web. Y así se pierden películas, digamos, pierden su público. ¿Qué decir? El teatro, digamos. El teatro termina siendo una cosa entre amigos. Oye, ¿viste esto? Tienes que ver a fulano, a sutano, mengano, digamos. Mira, es que fulanita está estrenando una obra que es estupenda. No me digan, no la había visto. Sí, está a las 2 semanas en tal teatro. Claro. Sí. Y además eso ocurre con un corte etario, ¿no? Porque uno se relaciona en general con colegas, amigos que tienen la edad de uno, pero como yo hago clases, tengo ayudantes que están en los 20 años, ellos me refieren obras Sí. que yo no había escuchado nunca, y yo me considero alguien enterado, trato de estar al día, y aún así se me escapan varios títulos. Sí. Y eso es muy lamentable, y en alguna medida dice relación con la falta de espacios de difusión. Sí. Es una Y en- catástrofe. Y en tu trayectoria, Luis, también, ¿cómo puedes observar este cambio en la producción de discursos críticos en torno al teatro? Bueno, considero que hoy día estamos en una situación muy lamentable en comparación con lo que me tocó vivir desde los años 90 en adelante, ¿no? Efectivamente, no sé, recuerdo haber ido, por ejemplo, al show de los libros y hablar largamente sobre el montaje Zaratustra con Antonio Skármeta y llevar un fragmento de la obra, incluso con programas como el de jueves, creo que se llamaba. Incluso ahí íbamos a hablar de teatro, ¿no? A los matinales uno matinales iba se hablaba de teatro. y se hablaba de teatro, y uno llevaba un fragmento de una escena, etcétera. Con Pancho Melo, Jorge López y Felipe Izquierdo, en Extra Joven nosotros hablábamos de teatro. Desde yo era estudiante en segundo año, y teníamos todos los jueves una suerte de espacio de media hora para hablar de teatro. Sí, y eso, no, la verdad después es que... se dejó hablar de teatro, después se habló de cine, después se dejó de hablar de cine porque le dijeron, mi mujer, Ana Josefa Silva, que trabajaba ahí, primero hacía comentarios de teatro, después le dijeron, no haga teatro, haga cine solamente, entonces después le dijeron, no haga cine francés, cine en inglés nada más. Entonces ahí ya se cansó y dijo, esto viene mal, y venía mal, pues, venía que no hay nada, digamos, ni de cine, o sea... Entonces, el teatro que se quedó sin su espacio crítico, sin una cantidad de referencias para el gran público, esto que cuenta Luis de los espectáculos jóvenes, que la tienen muy complicada para mostrarse, digamos. Entonces queda una cosa endogámica que se conocen entre ellos, y uno tiene que estar atento a las señales de qué está pasando, porque es un signo muy importante lo que le pasa al país. Pero el silencio que queda al medio, digamos, es muy duro, digamos. Entre las generaciones, un silencio, una falta de diálogo, que los críticos actuaban como mediadores, digamos, y convocaban. Entonces, y Hans era uno de los críticos más importantes que teníamos. Claro, por su capacidad de, además, observar una producción y vincularla con la historicidad de esa producción, tanto en nuestra realidad chilena como también a niveles globales, ¿no? Marat Sade, de Peter Weiss, él hacía referencias a la versión anterior que se había estrenado en los años 60, protagonizada por Tennyson Ferrá y Franklin Caicedo, y también a la versión de Peter Brook, y en esa triangulación desarrollaba su exégesis, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa densidad es algo que hoy día escasea por varias razones, Sí. y que añoramos, digamos. Hans además tenía cierta capacidad de ver el futuro. Ah, sí. Te apostaba ahora. Digamos, Oye, ¿no? sí, mira, déjame hacer ahí un comentario, porque a propósito de uno de los montajes de La Puerta, él repara en Rodrigo González y habla de su de Cagliostro, que fue el año 94,
¿no? Y habla del humor y del histrionismo de González. Bueno, y Rodrigo ahora está celebrando 10 años como stand-upero. Así que efectivamente hay algo ahí. Sí, él apostaba. Y cuando apostó, esto nace un autor, me puso un traje impresionante, digamos. Y después salió Lo Crudo, y La Secreta, y sobre todo La Pequeña Historia, donde me pone ya, me consagra. Esa obra es muy linda. Sí, a mí me gusta mucho. Y a él le gustó también. Hemos comentado entonces esta visión, ¿sí? Esta densidad, también el humor. ¿Qué otras características podríamos encontrar en esta voz crítica? Porque a mí me parece que es muy informada, pero también muy particular. Uno la puede ver a través. ¿Cómo creen ustedes que podríamos definir la voz de Hans Hermann? Yo creo que era muy agudo. Tenía un sentido del humor que podían gustarte o no los chistes, ese es otro problema. Pero tenía sentido del humor. Y además se sentía responsable, siento yo, de conectarse con el medio teatral. El medio teatral existía, esta cosa que no esta cosa fragmentada y canibalizada que hay ahora de los grupos jóvenes que se desconectados de los que somos los más viejos, que nos enteramos de rebote de algo, digamos. Entonces Hans estaba abriendo diálogo siempre, digamos, y abriendo diálogo y teniendo una voz muy particular, digamos. O sea, era divertido. Era divertido, sí, claro. Era divertido. Sí. A veces terrible divertido, pero era parte del juego, que uno tenía que ver con un espacio democrático. Estoy trabajando incluso en plena dictadura, digamos, un espacio democrático real, abierto para pensar el teatro chileno, digamos. Entonces, junto a varios otros, digamos, había una pandilla más que interesante, y Hans era una figura ahí entre medio. Sí, ahora su humor también era muy fino, porque los comentarios, siempre por lo menos los que yo leí, los hacía tomando cierta distancia, ¿no? Entonces era una suerte de hágalo usted mismo, complete los intersticios y vea si el humor que se está sugiriendo le hace sentido, le choca o usted lo amplifica. Sí, bueno, y ustedes pensando en este proyecto, pero hemos comentado en otros momentos, existen varias iniciativas de trabajo en torno a crítica, ¿sí? Las críticas de Agustín Letelier, de Pedro Labra, ¿cierto? Como la necesidad de trabajar para consolidar todas esas voces que hoy día, si las queremos como oír, tenemos que buscar en los medios dispersos, ¿sí? Entonces quería preguntarles a ustedes cuál es la importancia de poner en valor y de traer a hoy día esas voces críticas. ¿Qué podemos escuchar en ellas? La historia la pequeña y gran historia de Chile se siente en la crítica, digamos. Es una buena idea para una obra de teatro, digamos, una reunión de críticos ya desahuciados, digamos. Y además tergiversan sus recuerdos, no recuerdos falsos. O que tienen los recuerdos verdaderos de la sociedad tergiversados. Yo lo pondría al revés, digamos. Yo creo que los que dicen la verdad, los críticos que te dicen la verdad, no son escuchados. Una idea así, y están encerrados, digamos. Y ahí está Juan Andrés Piña, Letelier, Pedro Labra, Eduardo Guerrero. Incluso remontándose más atrás, la María Eugenia de Doménico, que estaba en la segunda, Dito, que firmaba. Y hay otras firmas, digamos, que dice uno, pero se hablaba de teatro, ¿no? Se hablaba de esto, es lo que estaba pasando. O sea, Yolanda, ¿te acuerdas de Yolanda? La Yolanda Montesino. Yolanda Montesino también. Digamos, y se perdió ese gran diálogo que había de muchas voces, digamos. Muchas, y diversas e interesantes para... Entonces, uno se encuentra con los críticos hoy y están en lugares pequeños, digamos, con pocos espacio maravilloso que este podcast, maravilloso que haya un espacio de repente de radio, pero un espacio tan pequeño, y prensa poquísima. Claro, y el valor es que cuando el crítico es consciente de
lo significativo que es su función y eso que queda, ¿no? Porque nosotros que nos dedicamos a la puesta en escena realizamos un trabajo que es efímero, y el recuerdo del público y el del director que puede observar y de los actores que ven desde adentro es siempre diferente, ¿no? Y efímero finalmente, ¿no? Entonces, claro, yo digo Zaratustra y esto puede tener mucho significado para mucha gente. Para mí tiene también diferentes significados, si que pienso en los ensayos, si pienso en la gira Paraguay, si pienso en el Tato Dubó, si pienso en la Roxana Naranjo. Son muchas asociaciones que yo hago. En cambio, una crítica de la obra, cuando está hecha con una mirada amplia que considera no solamente el producto artístico, sino que también el contexto nacional, sudamericano, occidental, etcétera, es un documento que nos permite orientarnos, nos permite situarnos, y en ese sentido es tremendamente importante. Es fundamental, digamos. Yo me acuerdo haber estrenado en París el Dostoyevski de la playa, una obra que no se ha estrenado en Chile nunca, y qué divertido eso. Sí, se hizo en el Teatro La Feria. ¿El Teatro de la Feria? Sí. Nadie me invitó. Ahí está Mandrake el Mago, ¿no? No, esa es King Kong Palace. Ah, King Kong Palace. Me confundí. Ya, perfecto. Ya que quería sorprenderte. Ya. Sí. A propósito de recuerdos falsos. Sí, a propósito de recuerdos falsos. Pero King Kong Palace también se hizo en Francia. Pero Dostoyevski a la playa, que se hizo en el Teatro de la Colline, era una cosa que tenía 20 críticas. 20. Dispares, ¿no? Desde algunas cosas que eran muy superficiales, otras cosas, ahí se notaba más la izquierda y la derecha. O sea, el de Figaro yo nunca le logré pasar nada, o sea, el Figaro me odiaba, o sea, pero Le Monde, por ejemplo, hizo unas críticas estupendas, y además eran unas críticas que, como algunos críticos potentes, como Hans, como Agustín Dellier, leían el texto y separaban la crítica del texto de la crítica del montaje. Entonces tú te encontrabas con casi una página completa de Le Monde, con un análisis. A mí no me gustó para nada la apuesta del director alemán que montó el Dostoyevski, y lo separaba y revisaba el texto, este hombre de Le Monde, y sancionaba lo mismo que sancionaba yo, digamos, de aquello que no me gustaba de la apuesta, y llamaba entonces al público a estar atento a la escritura. Era como un nace en autor, pero después es muy difícil estar en contacto con Eurasia, con el hemisferio norte. Pero ahí uno ve que la crítica es fundamental, y en Chile lo fue en algunos momentos. En Chile no fue, y uno llegaba de repente a 10 críticas, entre notas, pequeños comentarios, alguien en la radio, alguien en la televisión, alguien en los medios de prensa, y algunas figuras importantes, como el caso de Hans, digamos, que entonces le dan un peso a la crítica, no sentía, vamos a leer cosas. O sea, esto es serio. Claro. Esto es importante. Sí, el teatro se sentía importante, se sentían interlocutores. Sí, a mí me encanta leer críticas también, porque aprendo cosas que de repente, como dices tú, no vemos en otros lados. Se habla de a veces la iluminación, del diseño, de la interpretación, cosas que no vemos en otro tipo de documentos, como también esa sensibilidad de la audiencia, a veces se comenta. Entonces, aportan a la comprensión del desarrollo de nuestra escena nacional desde una perspectiva súper particular también. Les quería preguntar, se nos pasó la media hora. ¿Alguna anécdota, algo que me quieran contar de Hans Hermann? Yo ya conté las 9 palabras. Mira, yo me encontré con un libro de Jorge Díaz, acá está, y recibí de Karin algunos de los libros de Hans, entre los cuales está Las cicatrices de la memoria, con una dedicatoria de Jorge Díaz, que dice: para Hans, desde las erráticos altibajos de mis silencios. Tuve la fortuna de trabajar con Jorge Díaz, y este tipo de sentencias, la verdad es que hablan de la profundidad de Jorge.
tengo un tesoro en ese sentido, Sí. y agradezco mucho estos regalos que me llegaron y que conservo para las clases también. Sí, Sí. qué bonito. Bueno, les quiero dar las gracias por compartir con nosotros hoy día. Ha sido muy entretenida la conversación. Queremos dar las gracias a la Escuela de Periodismo y a Postdata por recibirnos, y también agradecer al Ministerio de las Culturas, Artes y el Patrimonio, que con un fondo de artes escénicas de la línea de investigación y modalidad de archivos escénicos nos ha permitido financiar esta investigación. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.